Hola chicos, buen día. ¿Cómo vamos? ¿Qué hay novedades? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Profe, una dudita, buenos días. Ya dirás, cuéntame. Ya consultó eso que le comenté de la prueba que vamos a dar el lunes en su horario de clases. Sí, pero nadie me dice nada. ¿Y cuándo dices que es la prueba? El lunes, profe, de ¿Qué 12 a hora? 2 de la tarde. A las 12. Ya. En todo caso, chicos, si no han tenido la gentileza de avisarme, igual terminamos la clase con ustedes a las 12 y se van a la prueba. Es virtual la prueba, ¿no? Sí, profe. Ujú. En todo caso, igual sí, ya voy a ver. Pero como les digo, si es que es así, no se preocupen, ahí nos organizamos para que puedan asistir a la prueba. Inclusive tal vez unos 15, 20 minutos antes para que se acomoden, se relajen cualquier cosa. Listo, profe, muchas gracias. A ver, chicos, novedades, cuenten alguna otra cosa, algo que tengan pendiente. Profe, yo le iba a comentar que el video de la clase anterior no lo había subido. No le subí. No, está solamente un video como de 3 segundos. Sí, creo que le había subido el video Ah, más. a ver, déjame ver. Ojalá no estén publicadas cochinadas nomás. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Enlace, acabo de enlace taller 4. Tienes toda la razón. Una vez arreglemos eso. Profe, Dime. ahorita estaba revisando el horario de exámenes y el miércoles también tenemos a la misma hora, creo, el examen. A las 12 ¿De qué? de química. Ah, puta, estos leros, ¿por qué ponen esos horarios? Bueno, no importa, chicos. Ya voy a arreglar eso. En todo caso, no les voy a cortar el examen. Eh, ya voy a organizarme con esta gente que no ha avisado. En todo caso, por lo Profe, menos. la Licen de Química ayer pidió su teléfono y el teléfono del profe Matthew para comunicarse. Ya, ya, Tal vez chévere. se comuniquen por el fin de semana o no sé. Ojalá, sí, o sea, no se preocupen, chicos, no les voy a estar fastidiando a ustedes. En todo caso, por ahí meto un poco de relajo nomás y punto. A ver, déjenme ver. Propagación vegetal del 15. Ay, pero falta que se haya perdido la clase. Tal vez está en la computadora de la casa. Ya tarde les reviso eso, chicos. El video. Gracias por avisarme. A ver, vamos, hoy tenemos otro tema cortito. En realidad el tema este de la reproducción asexual no es muy complejo, más bien es un tema muy práctico, muy dable para investigación porque son actividades cortas. Eh, ¿Se puede ver la pantalla, chicos? No, todavía. Ah, no, ya se puede ver. Ya. A ver, déjenme organizarme bonito.
Entonces, verán, vamos a igual a tratar de hacerle la clase un poquito rápida. Tienen una tarea ya subida para que revisen y analicen un tema de, de una investigación con ACODOS, que es lo que vamos a revisar ahora. Y con eso terminamos. No es muy largo este tema, chicos. Más bien, hagan preguntas para demorarnos un poquito más. A ver. De la clase pasada, chicos, coméntenme qué se acuerdan. ¿Dónde hay un esfero? Solo falta que no tenga para anotar quiénes participan, quién no. A ver, vamos, Yadira, dime. Una pregunta, pero no respecto a lo que hicimos, sino que me entró una duda que usted dijo que para ver si las semillas son buenas se les pone agua. ¿Esto aplica para todas las semillas? Eh, no, o sea, verán, lo que pasa es que cuando la semilla ya ha perdido su capacidad, sus almidones ya se han madurado, bajan mucho la densidad. Entonces, por eso flotan. En una semilla servirá, en otras semillas no. Ahí pónganse las semillas de a ver, las semillas de qué les digo. Las semillas de la lechuga son sumamente livianas, no se van a hundir nunca, chicos. Pero en cambio en el frijol ustedes ponen el frijol y el frijol se profundiza. Entonces en esos casos es así. No es exacto, no. Pero se debe a lo que yo les digo, que pierde la densidad ya cuando sus almidones ya no son alimento. Dime, a ver, Y en dime. estas semillas que son muy livianas, ¿cómo se les puede ver si son buenas o no? Eh, Haciendo pruebas de germinación, no puedes hacer mucho más. Ahí entiendo, profe, gracias. A ver, ahí estamos, 18, esto es propagación. Ya, dime, Siri. Bueno, con lo de la otra clase vimos la propagación asexual por estacas y decíamos que es un método importante, por ejemplo, en frutales Ujú. y que tenía muchas ventajas porque, por ejemplo, en espacios limitados podemos obtener muchas plantas y que es más económico que otros métodos. Ya, Anita. También decíamos que es conocido, también decíamos que es conocido como estacas, estaquillas o estaca esqueje. Esto es una porción de la planta, o sea, de la planta progenitora, es una porción de esta. Se da por reproducción asexual y es una propagación, que como dijo mi compañera Siri, eh, es un método utilizado en frutales para la obtenencia de estas plantas y puede ser un método rápido también. Ya, Rafa. También hablamos de acerca de cómo las obteníamos estas estacas y que teníamos 5 tipos de estacas que eran de madera dura, madera semidura, madera suave. También teníamos una de hoja y una de cactus. Ujú. Ya. Algo que no hablamos en la clase, digan ustedes. A ver, Deyanira. También nos mencionó que para obtener estacas deben tomar en cuenta como que unos factores, porque no es por tomar la estaca así por tomar, sino que se debe tomar en cuenta la humedad, la intensidad de la luz y la temperatura. Y algo que me parece interesante de lo que había mencionado en la anterior clase es que es mejor tomar las estacas de la parte de abajo del tallo porque es más carnoso. Entonces eso nos va a permitir que un mayor funcionamiento de la estaca cuando ya la cultivemos, la Ya, planta. muy bien. Eh, Profe, otra Dime, cosa.
Que es mejor tomar a la estaca en época de invierno. ¿Por qué? Dime, Anita, ¿por qué? Ya que la planta se encuentra en condiciones, por ejemplo, en condiciones en cual la planta está se me fue la palabra, está con poca luminosidad, y ya se me olvidó. Y ya, o sea, porque así dijo el profe y así ha de ser. A ver, en eso, chicos, eh, la función de un profesor, de un docente, es compartirles información, ayudarles, explicarles. Realmente el conocimiento, chicos, no está en manos de los profesores, no está en manos de los investigadores, de las universidades, de la ciencia. El conocimiento, chicos, está en ustedes, en que vayan encontrando las razones del porqué de las cosas. Pueden haber muchas cosas que yo me equivoque, pueden haber muchas cosas que otros profes se equivoquen, sin ningún inconveniente. Yo atrevería a decirme que todos somos capaces de equivocarnos. La equivocación es el camino correcto al aprendizaje. Sin embargo, todo tiene que ir ligado de un criterio. No, no tanto es bueno aprenderse las cosas de memoria, chicos. No es que sea malo tener una buena memoria. Sin embargo, todo tiene que venir de la mano de un criterio, del por qué se hacen las cosas. Habíamos conversado sobre la necesidad de tomar las estacas en época de invierno. ¿Por qué? En invierno, la planta ha pasado almacenando carbohidratos que le van a permitir desarrollarse. No está está en una especie de dormancia donde la planta no está a todo su máximo trabajo. Háganse la idea que en los animales es la hibernación, la dormancia se da en las plantas. En países de 4 estaciones, no necesariamente que tengan nieve, sino ya que tengan las 4 estaciones bien diferenciadas. Se prefiere esta época porque ya de por sí, naturalmente, las plantas florecen cuando se termina el invierno. Empieza la primavera y las plantas empiezan a florecer. En nuestro caso, chicos, si nosotros cogemos las plantas en el invierno, bueno, la situación en el Ecuador es muy distinta de los países de 4 estaciones, pero podemos ir adaptando los conceptos. Nosotros en invierno, chicos, vamos a tener un desarrollo vegetativo muy rápido. La planta va a estar muy carnosa, como me dijeron por ahí, va a tener mucho carbohidrato por la cantidad de agua. Pero si cogemos a finales de invierno y le pasamos de uno al verano, la planta corre el peligro de que se nos seque, ¿no? No existe una etapa específica que yo les diga, cojan y hagan en invierno o hagan en verano. Realmente, con el manejo del riego y con una buena protección del clima, nosotros podemos hacer la propagación cuando queramos. Lo importante es identificar en nuestras plantas cuándo es el mejor estado. En nuestro sitio, en nuestro invernadero, en nuestra provincia, donde estemos trabajando, debemos identificar el mejor estado. Inclusive, yo les podría decir que se pueden hacer lotes para reproducción, ¿no? Entonces, vamos trabajando con plantas a las cuales les hacemos la poda para la reproducción en enero, tenemos otro lote que lo hacemos en febrero, y a partir del manejo del riego y de la luminosidad, nosotros podemos manejar esto, ¿sí? Entonces, chicos, la idea de hacer este trabajo en invierno es que las plantas estén en el proceso
de dormancia justo antes de empezar a levantarse, ¿no? A despertarse, porque eso va a facilitar mucho. Otra cosa, chicos, con lo que dijo de Yanira, recuerden, tenemos que tener algunas cosas en mente, ¿no? El tema de la luz, el tema de algunas cosas. Pero una pregunta yo les voy a hacer muy de criterio a ustedes. Todas las plantas podemos reproducirlas por estacas, todas las partes de la planta se pueden reproducir por estacas, o en base a qué definimos esto. ¿Quién me dice? ¿Qué se les ocurre? No analizamos esto. Cuéntenme a ustedes, ¿qué se les ocurre que necesitamos para poder hacer una reproducción por estaca? Tal vez la capacidad que tenga una planta para poder adaptar a otra, como que recibirla. O sea, sí, no estamos hablando, Lenis, ¿cómo se llama? De injertos, sino de estacas. Pero la respuesta es correcta. Vamos a definir esto a partir de la capacidad que tenga la planta de ser resiliente al cambio. Una planta que tenga capacidad de brotar, una planta que tenga capacidad de enraizar. En su mayoría, las plantas pueden ser reproducidas por el método de las estacas, pero hay plantas que tienen mejor capacidad que otra, ¿no? O sea, vamos a ver una lechuga, reproducirle por estaca es muy complejo, pero generalmente las plantas, ¿qué les digo? Plantas relativamente herbáceas o troncos que son muy ávidos de vida, brotan muy fácilmente, ¿no? No es para todo. Entonces, en eso, chicos, recordemos lo que nos dijo Lenis, debemos ver las capacidades que tiene la planta para generar raíces y seguir brotando. No todas las plantas nosotros podemos reproducirlas de esa manera, ¿no? O sea, ¿qué les digo? Si ustedes van a la casa y dicen, el profesor dice que se puede reproducir por estacas, pues ahí cogen y le cortan al ciprés un tronco de este porte y van a sembrar en la casa para el arbolito de Navidad. No, no todos los árboles, no todas las partes de las plantas son iguales, ¿no? Vean la capacidad que tienen las hiedras. Todos ustedes han de haber visto las hiedras, cómo se pegan en las paredes, porque las hojas mismo van generando raíces. Entonces son muy fáciles de desarrollarse a partir de los tallos o de las mismas hojas, ¿no? Y generan raíces y se quedan pegadas. Más o menos eso, chicos, ¿sí? ¿Se quedó alguien con alguna duda sobre las estacas? Ya. Vamos con los acodos. Profe, yo Dime, una pregunta. dime, Ani. Eh, por medio de las estacas, ¿se puede reproducir solo por hidrofonía? En ese sentido, como solo dejarla en hidrofonía y que crezca ahí. ¿Qué es hidrofonía, Anita? No, Hidrofonía me suena a agua al con agua. algún tipo de Ponerla, música con no. agua. Ponerla en el agua y A dejarla que ver, crezca solo en el agua, pero sí sí, meterla en un sustrato, o sea, en tierra. sí. Ahí, verán, recuerden lo que habíamos conversado. Las raíces y la planta respiran oxígeno. Entonces las raíces necesitan un sustrato con oxígeno. Pero existen también muchas plantas que desarrollan las raíces en ausencia de oxígeno o en un agua oxigenada, un agua muy bien oxigenada, ¿no? Un ejemplo muy fácil de esto es la cebolla. Ustedes ponen la cebolla en un vasito con agua y desarrolla las raíces. Si ustedes le ponen en la cebolla superficialmente, o sea, sin que esté topando el agua, en el mismo vaso, tapando, la humedad igual hace que se desarrollen las raíces.
Entonces, Anita, no siempre es necesario el sustrato. Sustrato muchas veces cumple la función solo de sostén. Pero, verá, hay en la calle suelen vender como unas plantas que son, o sea, que no le salen raíz, o sea, solo es una planta como que le cortan, o sea, y la cogen como una estaca y dicen, sí, sí le va a crecer y no sé qué, pero la verdad es que no crece, la pones en agua o la pones en tierra y ya no pasa nada, o sea, solo se queda ahí y no se muere. No me acuerdo cómo se llama la planta, pero es tipo una, es un tronquito con dos hojitas que te venden, así. ¿Para qué compras un tronquito, dos hojitas? No sé, suelen Ah, decir que esa planta es de buena suerte. Es lo que yo he oído. No, ¿cuál no será? le he comprado, pero Bueno, pues. verán, ponernos a especificar las cosas, sobre todo en plantas ornamentales, es bien difícil, chicos, porque las plantas ornamentales son un sinfín de plantas. El bambú, ¿te refieres al bambú? No sé si encuentro el nombre o la foto de la planta, se la muestro, profe. Ya. Sí, al bambú le sale raíces en el agua, inclusive a mí me ha ido mal cambiándole de agua al bambú. En el caso del bambú llega prácticamente un palo y le ponen ahí en agua y crece. A mí me ha ido mal cambiándole el agua, ya le he visto el agua que está envejeciéndose y le cambio de agua y se muere el bambú. Me ha ido muy bien en el caso del bambú, con un agua que pierde el oxígeno, más bien poniéndole un poco de piedras para que tenga un poco de sustentación y se desarrolla bien. Entonces, chicos, Profe, no todas las plantas tienen la misma forma de reproducción. Dime, Ani. ¿en qué se refiere cuando, por ejemplo, ya pone una planta en agua, pero esta planta ya saca raíces y el agua se pone como cafecita o negra? A ver, el agua tiene... El agua es la base de la vida, chicos. Entonces, en el agua, todos ustedes deben haber ido al cementerio algún rato a cambiar las flores de algún abuelito. Han olido esa agua pestosa que está en los, en los vasos donde se dejan las flores. El agua en general, chicos, desarrolla una carga microbiana muy, muy grande. Entonces, mientras haya luz, el desarrollo microbiológico en el agua va a ser muy, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el agua? Me imagino, pónganse en el caso del bambú, lo que les estoy diciendo, que el bambú tiene la capacidad de oxigenar, o sea, de respirar dentro del agua y oxigenar esa agua, porque nunca se cambia el agua del bambú. Si ustedes ponen una planta, dependiendo si es agua de la llave, si es agua de, qué sé yo, de la sequía, si es agua que han guardado, empieza a apestar más rápido después. Eso es porque la carga bacteriana empieza a desarrollarse más. Cuando las raíces ya están, o la base de la estaca ya está suave, eso ya está podrido, ya está podriéndose, entonces no va a desarrollar raíces. Entonces ahí lo que se hace es cortarle un poco la estaca. Entonces el agua se oscurece eh, porque las bacterias que están en el agua generalmente son bacterias que hacen fotosíntesis, más la basura que significa el irse, el irse destruyendo la estructura celular de la base de la vara, entonces eso le va a ir ensuciando el agua. Tengan mucho cuidado siempre, chicos, cuando compran agua embotellada. Eh, el agua embotellada no se transporta de manera adecuada. El agua debe estar transportada sin luminosidad, porque la luz hace que se desarrollen las bacterias. Entonces, a veces tienen esos tanques, tarros de agua de 5 galones, de esos de tesalia grandes. 2, 3 semanas. A veces he visto gente que compra eso y le tiene ahí y siguen tomando poquito, poquito. Eso realmente, chicos, es ir envenenándose. Es tomarse toda la porquería que desarrolla en el agua. Gracias a Dios, deben haber esas aguas, deben venir con algún proceso de desinfección ultravioleta que vaya muriendo
las bacterias. Pero sin embargo, chicos, si es que no pueden hervir el agua, dependiendo de dónde estén, ¿no? Porque también hay problemas. El agua potable es muy dable para tomar. Pero si no hay un buen abastecimiento del agua, si la gente que transporta el agua transporta estos bidones en una camioneta y les da el sol, les da la lluvia, les da todo, eso es una bomba de tiempo. Cualquier rato explota y cualquier cosa. Entonces eso es, Anita, el agua va cogiendo color por que se empieza a podrir y porque hay materia orgánica ahí. Y las bacterias consumen esta materia orgánica. En el caso de cuando se hace verde, es porque se desarrollan bacterias fotosintéticas que siguen desarrollándose, ¿no? Estamos, chicos. ¿Algo más? Vamos. Recuerden lo que yo les decía. Dependiendo del tipo de planta, nosotros podemos tener tallos, hojas, raíces, podemos tener órganos de reserva, como el caso de las papas, los tubérculos o las yemas, ¿no? A partir de cualquier parte de la planta, nosotros podemos generar un desarrollo dependiendo de las capacidades que tenga la planta para este mismo desarrollo. Recordemos que las técnicas de multiplicación vegetativa viene según los podemos categorizar según la parte utilizada, de acuerdo a de dónde estamos cogiendo la parte que estamos utilizando. Según la lignificación, recuerden que la lignina viene a ser la celulosa ya endurada, es mucho más fuerte. Entonces, se va endureciendo y se va haciendo ya madera, una leña fuerte. Entonces, podemos tener un tema herbáceo, un tema semileñoso y un tema leñoso, ¿no? Un herbáceo pueden ser las partes, hojas o ramas verdes, un semileñoso ya ramas, madera suave, digamos, y un leñoso ya pequeños troncos, ¿no? Según el momento, como habíamos conversado, ¿no? Primavera, invierno, otoño, verano. Dependiendo de la capacidad de la planta, dependiendo del sistema de trabajo que tengamos nosotros en la región, vamos a ir viendo, en este caso nuestro no tenemos estos, más bien tenemos una época seca y una época húmeda. El tema de los esquejes, chicos, los conceptos, clasificación y técnicas recomendadas, vamos a ¿cómo se llama? A recordar como lo que estábamos conversando ayer, los esquejes y las, ¿cómo se llama? Lo que estábamos diciendo hace un rato, los esquejes son las estacas. Entonces, a partir de las estacas, nosotros solemos hacer un corte biselado para que el agua chorree y tenga una mayor superficie de contacto. Hacemos lo que dice aquí con talón, cogemos una pata con un pedazo del tronco o con muletilla, ¿no? Cogemos la estaca con un pedazo, una fracción del tronco, ¿no? Del árbol o de la rama que estamos cogiendo. La clasificación, ya vimos, recuerden, dependiendo de lo que vamos a hacer, principalmente las estacas vamos a ver que las tomamos, las clasificamos de acuerdo a dónde las cogemos. Y las técnicas recomendadas también vimos cómo era, ¿no? En el caso de injertos también vimos, chicos, qué son los injertos. Prácticamente los injertos son el unir dos plantas. Cada una de estas plantas mantiene su carga genética, pero logran fusionarse para dar un organismo funcional, vivo y de mejor categoría que los dos progenitores. Las clasificaciones, de acuérdense, como vimos, de yema o de varilla, podemos incrustar las yemas en el tronco que queremos injertar, podemos cortar totalmente una planta en desarrollo y ponerle
una vareta que está joven. Las razones, recuerden que vimos que para qué propagamos, para mantenerla, hoy para qué propagamos en este sistema, para prácticamente mantener la misma planta madre, seguir obteniendo la misma producción y poder utilizar las bases genéticas del patrón para protección. Háganse a la idea, chicos, esto de los injertos es interesante. Dense cuenta que prácticamente todos son clones, ¿no? Entonces, si los injertos del aguacate guatemalteco, digamos, salió de una sola planta, absolutamente todos los aguacates que nosotros vemos, que nosotros comemos, prácticamente provienen de la misma planta. Puede haber una mejor variedad o podemos encontrar por ahí una mejor planta en la cual podemos empezar a generarle otros injertos para desarrollarle, pero dense cuenta que al final estamos trabajando con una sola planta y a partir de esa planta se ha distribuido ya mundialmente. Bueno, herramientas vimos, tijeras, navajas, todo el tema de las cintas, la desinfección y el tema de la división de las matas, ¿no? Igual vamos a ir clasificando las matas de acuerdo o vamos a poder hacer injertos de acuerdo al tipo de matas que tenemos, ¿no? Que sean de la misma familia, por lo menos. Y los acodos, chicos. Ahora, cuéntenme, ¿qué ven aquí en la foto? ¿Qué se imaginan? ¿Qué entienden? A ver, ¿quién me falta? Que de las uniones de la planta salen raíces, se podría decir. No de las uniones. Vele A los- partir de una De las rama. ramas. No. Bueno, sí, de las uniones de las ramas, pero vean bien el gráfico. ¿Qué es lo que está pasando? Que de la rama de donde se hace el acodo, la plantita, o sea, esa ramita se está alimentando y está sacando raíces. Ya, ¿y qué es del acodo según eso? Según mi criterio, es, o sea, prácticamente la ramita que se está enraizando para hacerse una nueva plantita. Ya, y según estos dibujos, ¿cómo le enraizamos? Tomando una parte de la planta, Ya, y como un gancho, lo ponemos donde queremos sembrar. No sé si hacemos un corte como para hacer un incruste utilizando las otras técnicas. no, más o menos. sin unir las otras técnicas. Chicos, lo que estamos haciendo aquí es enterrar una parte de la planta. Y la planta mágicamente empieza a desarrollar raíces y después se puede separar. ¿Ya? Entonces, el acodo, esto vamos a ver, esto parece una planta de frutilla, es muy dable la frutilla. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros enterramos. Imagínense, esto eran unas hojas de frutilla antes. Se le enterraron y empiezan a generar nuevos brotes, ¿no? Empieza a generar hojas, a generar yemas y por abajo empieza a enraizar. Posteriormente se corta esto y ya tenemos dos plantas independientes. A ver, con esta técnica se forman nuevas plantas a partir de una rama de la planta progenitora. Consiste en doblar una rama de esta planta hasta que queda parcialmente enterrada en el suelo. Esto es importante. Una vez que la rama enraiza, se separa de la planta progenitora y forma una nueva planta. Esto es una cosa interesante. No vamos a enterrarle todo. Vamos a dejarle las flores o las hojas y la rama la enterramos parcialmente. Entonces, lo único que tiene que ir haciendo es ir enraizando y así empieza a generar hojas nuevas y brotes nuevos. ¿Cómo? Se dobla la rama de la planta progenitora hasta que la enterramos parcialmente y una vez que enraiza se separa la nueva planta de la progenitora.
¿Ya? Esto es todo el tema de los acosos. Totalmente simple, chicos. Dime. Aquí no hay el problema que la rama se pueda romper por doblarla y meterla, o sea, enterrarla. No. Verás, ponte. Cuando son ramas herbáceas como esta del gráfico, entra nomás. O sea, coges y le entierras. Es como una hierbita. En el caso de otras plantas, como la mora, pónganse, la mora ya es más, tiene más lignina, es más duro. Ahí lo que se hace es dejarle que la planta o la vara que le vamos a enterrar se desarrolle y le dejamos que crezca y le hacemos un acodo más allá, sin que la planta se quiebre, ¿no? Entonces la idea es no quebrar. Ya vamos a ver por qué es importante que no se quiebre. Ya, llámese acodar o magullar a la operación que se practica en las ramas o raíces de ciertas plantas mediante el cual se estimula o se hace propicio la formación de callosidades y emisión de raíces, sin esperarlas de la planta y siempre que estas ramas o raíces, sin separarlas de la planta y siempre que esas ramas o raíces, una vez enraizadas debidamente, se puedan cortar y plantar en un método independiente para que se constituyan plantas con vida autónoma. Lo que resulta de esa operación se llama acodo o magullo. El acodo no difiere de la estaca más que en el hecho de que se utilizan los elementos nutritivos de la planta original, en tanto emite raíces. ¿Ya? Entonces vamos a ver que prácticamente es una estaca que no se ha separado de la madre. Mientras que la estaca se ve obligada a vivir de sus propias reservas hasta que desarrolle el sistema radicular necesario para tomar los alimentos del terreno. Entonces, ¿cuál es la idea? Recuerdan que les dije que hay plantas que no pueden desarrollar bien por estacas. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de desarrollar raíces, no tienen suficiente alimento, no tienen suficiente hormona para desarrollar raíces. Entonces, ¿qué se hace en los acodos? Se mantiene el vínculo con la planta madre y se sigue alimentándose hasta que logre echar raíces. Como nosotros, chicos, que estamos ahí en la casa de nuestros papás, yendo a la universidad, en teoría ya deberíamos vivir, hasta que ya tarde o temprano logramos desenraizar y nos separamos. Ya. Época para realizar los acodos. Ya. Lo mismo, chicos. Esto en países de 4 estaciones. La época más propicia para hacer el acodo es al principio de la primavera. Por la misma razón, se utilizan las ramas bajas y flexibles que se puedan doblar fácilmente hasta el suelo. En general, realizando el acodo en primavera, estarán ya bien enraizadas a finales de esta y pueden separarse de la planta madre a la primavera siguiente antes de que se inicie el nuevo crecimiento. Lo mismo, chicos, depende de dónde estemos trabajando y de cómo estemos manejando el riego y la temperatura y el ambiente. Yo realmente haría esto en principios de lo que para nosotros es el invierno, la época húmeda. Podríamos hacerlo en febrero, marzo, para que puedan crecer, en abril que ya estén un poco más criadas, que llueve un poco, y en julio podría separarlas, ¿no? Ventajas de los acodos. Casi todas las plantas pueden multiplicarse por acodos o magullos, particularmente aquellas de consistencia leñosa y semileñosa. En pequeña escala se usan con gran ventaja sobre la estaca, pues no requieren como esta una atención tan esmerada en cuanto a riegos, humedad y temperaturas. Este método es muy sencillo y requiere pocos conocimientos y práctica para su aplicación. Cualquier persona inexperta puede emplearlo para propagar muchas especies. El único método posible para propagar aquellas plantas que tardan mucho en formar un sistema radicular propias y que por lo tanto no pueden multiplicarse por estacas, ¿ya?
Esto era lo que yo les decía, ¿no, chicos? Hay plantas que no logran desarrollar su sistema radicular. En ese caso podemos utilizar los acodos. Desde el punto de vista económico, este sistema ofrece la ventaja de que en un tiempo mucho más corto que el de usar cualquier otro propágulo se pueden obtener ejemplares muchos más grandes y de buena forma. Es muy interesante cómo el acodo empieza a formar raíces. Ustedes saben, chicos, siempre que las hojas van para arriba. En el caso de la mora, vamos a tomar unas hojas que están para arriba y las vamos a virar, ¿no? Y vamos a enterrar la punta del acodo. Todas las hojas que están para arriba se quedan para arriba y el rato que ya hay nuevos brotes, empiezan a darse la vuelta, ¿no? Este método de acodos es tan eficiente, ¿qué tan eficiente es la planta en tanto producción? No te entiendo, Diego. O sea, ¿quieres Bueno, hacer profe. O los sea, acodos yo digo, mientras estás produciendo? no. Usted ya le hace el acodo, ¿verdad? O sea, salen, se puede decir, dos plantas de una. Ujú. Eh, ¿Qué tan eficiente es la planta, o sea, en tanto en producción? O sea, se puede decir que hay una madre y se puede decir, la hija. Entonces, ¿qué tan eficiente es la producción de la hija llevando este método? A ver, la hija tiene la misma carga genética de la madre, es un clon, pero es una planta renovada, chicos. Es una planta nueva que va a tener su producción como que fuera, como que estuviera recién primera vez. O sea, es una planta nueva. Lógicamente, no tiene la fortaleza del vigor híbrido de la mezcla en la reproducción sexual, pero vamos a tener excelente producción, la misma que en la madre. ¿Sí? No es una planta que va a desmerecerse su producción. Realmente es muy buena. Gracias, profe. Ya. Desventajas. El número de podos que se pueden hacer en una planta es muy pequeño, por lo tanto, para obtener una gran cantidad de acodos es necesario disponer de muchos pies de plantas. En esto, chicos, no solo disponer de muchas plantas, sino de mucho espacio. En el caso de la fresa es fácil, son plantas pequeñitas y podemos coger de la planta de fresa, dejarle unas 2 hojas y de ahí sacar 2 o 3 acodos. No hay problema. Pero imagínense si ustedes tienen una plantación de mora. Las moras están cada 50 centímetros. Ustedes plantan las moras. Para poder incrementar eso, tienen que ir dejando espacios suficientes a los lados para poder ir haciendo este sistema de crecimiento, ¿no? Entonces, pónganse en la mora. Yo lo que sugeriría es que tengan una cama de mora y luego puedan irse extendiendo así a los lados cada vez que van haciendo un acodo, ¿no? Porque necesitan, como dice aquí, muchos pies de cría y mucho espacio. En el caso de la fresa, les digo, pueden sacar 2 acodos, 3 acodos, pero en la mora van a poder sacar uno. No pueden enraizar más. Si bien la planta, ustedes todas las que le siembren va a enraizar, no van a enraizarse en la forma adecuada en la que ustedes necesitan. ¿Sí? Este método de propagación tiende a ser caro y no presta para las técnicas de mecanización en propagación en gran escala usados en los viveros. Lógico. Si nosotros estamos cortando y moviendo las plantas, se vuelve un tema complejo, ¿no? No tenemos espacios estáticos y para el tema de la movilidad de la maquinaria se vuelve un problema. ¿Cómo se hacen los acodos? Dependiendo, pero como les digo, en las fresas se coge la rama delgada y se le asienta y punto, ¿no? El diámetro de las ramas o raíces que se desean magullar pueden ser de 1 centímetro hasta varios centímetros. Entonces, como les digo, pueden ser, depende, ¿no? Pueden ser delgados o gruesos. Así se tiene, por ejemplo, el caso de variedades de especies del género Ficus, en los cuales a veces se hacen magullos en ramas de hasta 10 a 15 centímetros de diámetro. ¿Recuerdan, saben cuáles son los ficus, chicos?
Ya, estos arbolitos son los ficus. Deben haber visto estos arbolitos ahí en los jardines. Generalmente los tenemos en los jardines, ¿no? Entonces, estos ficus son fáciles de propagar. Nos interesan mucho en el caso del higo. El higo es muy bueno para reproducir por este sistema. ¿Dónde están las plantitas de ficus? Estos son los arbolitos que hay en los parques, en los jardines. Bueno, en general todos estos, ¿no, chicos? Ya. La longitud puede fluctuar entre 30 y 3 metros, entre 30 centímetros y 3 metros, según la especie y la finalidad que se vayan a destinar de inmediato, ¿no? Entonces, como les dije, se pueden hacer varias opciones de acuerdo al tipo de planta, ¿no? Si es que es una planta, una planta dura, no vamos a poder girarle enseguida, ¿no? Sino tenemos que dar un amplio ángulo de giro. Ya, los acodos, vamos a ver acodos de rama, aéreo o en tierra. El aéreo con tierra o con otros materiales en tierra, chino, simple, compuesto de cepa, algunos, ¿no? Lo más importante, vamos a ir viendo cuáles son estos tipos de acodos y finalmente vamos a ver las dos clases más básicas, ¿no? Esta técnica, el aéreo, ¿no? Se utiliza en ramas que no pueden doblarse y enterrarse por ser poco flexibles o por estar muy alejadas del suelo. Ya, estamos hablando ya de árboles. ¿Qué es lo que se hace en árboles? Nosotros hacemos un acodo enterrando una parte aérea. Entonces, lo que vamos a hacer es coger una funda con tierra o con algún sustrato adecuado y le vamos a amarrar, a encerrar a una parte de la planta. Como es una planta que genera raíces, como se oscurece, tiene humedad y es una zona adecuada, empieza a generar raíces en la parte donde le pusimos la funda, ¿no? Bueno, en el acodo aéreo las raíces se forman en la parte aérea de la planta, allí donde se ha practicado un corte anular y se ha sacado un trozo de corteza. Es conveniente proceder de la siguiente forma. Escoger un trozo de rama que tenga unas características propicias para convertirlo en un acodo, una vez separado de la planta madre. Esto es, cuando hayamos practicado el acodo, ya se ha desarrollado suficientes raíces para sacarlo, ¿no? Vamos a cortarlo ya cuando lo sacamos. Practicar una incisión anular aproximadamente de 2 centímetros de ancho y quitar la corteza de esta zona. En este modo se induce la formación de las raíces. A ver, bueno, ya les muestro los dibujos. Aplicar las hormonas de enraizamiento para acelerar el proceso de iniciación y formación de las raíces. Eso siempre es bueno, chicos, en todo método de reproducción, inclusive en las estacas, en los injertos. Siempre hay hormonas que ayudan mucho. Envolver toda la zona con musgo o turba previamente se ha introducido en el agua y después se ha escurrido bien para que quede uniformemente húmedo. Cubrir el musgo o turba con una lámina de plástico transparente y atarlo en cada extremo con cinta adhesiva o con cordel. Que quede bien apretado para que no pierda la humedad y conviene envolver después con un papel aluminio plástico negro. Ya, pues como vemos aquí, vamos a raspar aquí. Este es un pedazo de rama, vamos a raspar la corteza o hacemos algunos cortes, ¿no? Así como están aquí. Enrollamos con lo que dice ahí, con el sustrato, con tierra, con musgo, con alguna cosa, y se le humedece, ¿no? Se le envuelve completamente con polietileno, con plástico. En los extremos se amarra y vamos a ver que va a enraizar de esta forma. A ver, en el caso de las rosas se pueden hacer acodos subterráneos y aéreos. Podría usar los dos tipos de acodos en la misma planta
o su producción disminuiría. A ver, si la planta está en producción, chicos, no es conveniente hacer los acodos. Cuando la planta está en producción, no, no está enfocada en desarrollar vegetativamente. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer esto en el momento en el que la planta ha terminado su etapa productiva o está saliendo de la dormancia para que empiece a desarrollar. En la etapa de producción, esto sí le afectaría y sí disminuiría la producción, chicos, ¿sí? No es un tema de mezclar ambas cosas. No podemos estar haciéndole trabajar a la planta y al mismo tiempo haciéndole generar otra planta nueva, ¿no? Ya, este es un dibujo más bonito a colores. Entonces vamos a hacer un corte o varios cortes. Vamos a poner el musgo y vamos a envolver en el plástico. Las estacas enraizadas obtenidas por el acodo o magullo se depositan en bolsas en un vivero para que sigan el desarrollo normal como una nueva planta. Ya, entonces vamos a tener la estaca ya enraizada que le hemos cortado, en este caso ya está enraizando aquí, le cortamos acá abajo, aquí le volamos el pescuezo y esto le ponemos en una funda para que siga desarrollando y podamos sembrarle a hacer el trasplante a donde queremos, ¿no? El acodo terrestre, vamos a verle qué es lo que habíamos hablado al principio. Nosotros cogemos y enterramos una pequeña porción de una rama, generalmente es más herbácea o semileñosa, y dejamos una parte, y como les digo, una parte aérea. En el caso de la mora, en este caso les voy a dibujar cómo se hace la mora. En el caso de la mora lo que vamos a hacer es coger así y la enterramos así. Pues ahí genera las raíces y después se le corta aquí la planta. Entonces eso es lo que yo les decía, ¿no? Las unas hojas, las de acá, están para abajo y los nuevos brotes ya están para el otro lado. Profe, una consulta. Dime. En esta planta se puede ver que hay un acodo terrestre. ¿Se le puede hacer en la misma planta un acodo terrestre y aéreo? Verán, hay ciertas facilidades que nos dan las plantas. No podemos hacer pruebas, pero esas pruebas nos van a definir qué rinde mejor. Digamos que esta fuera qué sé yo, una planta, un ficus, como los que estábamos viendo, un higo. Entonces nosotros vamos a probar el higo, vamos a decir, a ver, yo quiero sacar unos 3 higos. Vamos a hacer la prueba aquí, vamos a hacer la prueba acá. Si la planta está en buenas condiciones, va a poder aguantar 2 acodos. El uno acá abajo, el otro acá arriba, tranquilamente. Pero vamos a ir viendo cuál de los dos genera un mejor resultado. En ese caso, si es que ambos generan buenos resultados, ya es tu decisión sobre qué es lo más práctico. Pero si no generan los mismos resultados, tú vas a tener que ir decidiendo cuál es mejor, ¿no? El número de acodos que podamos sacar de la planta depende de la fortaleza que tenga la planta. Si es una planta grande, que le estamos podando a cada rato y que está rebrotando y tiene muchas ramas que justo se enraizan rápido, va a resistir unos 4 o 5 acodos. Si es que es una planta pequeña que estamos queriendo reproducirle rápidamente, con un acodo va a ser suficiente. Y eso Profe, es, chicos. Dime. en el caso de las rosas he visto que le hacen 2 acodos y sí resiste. Déjame ver. Como te digo, el tema de la planta, de que la planta esté vigorosa, es lo que te va a permitir hacer más acodos o menos acodos.
Vean, aquí tenemos unas fotos de rosales. Son aéreos lo que estoy viendo. Pero también yo sí he visto en cambio a codos, ¿cómo se llama? Subterráneos, enterrados en las rosas. Pero vean, aquí salen muy bien los acodos aéreos. Entonces, claro, en esta planta pónganse. Esta planta parece que está... Déjenme ver si podemos agrandar la foto. Vean ese acodo que ha hecho aquí la señora. Es un acodo enorme, lleno de sustrato. Esto de ley nos garantiza que va a salir otra planta aquí. Preferiblemente, lógicamente no. No sé cuál será el rosal que viste, pero este rosal de aquí está muy pequeño, muy simple. En cambio, comparemos con las rosas de producción. Vean esas matas. Son unas matas mucho más grandes, mucho más vigorosas. Todas estas plantas yo creo que aguantarían hasta unos 3 o 4 acodos. ¿Sí? No podemos comparar esta rosa con esta de acá. Esta es una planta de jardín que dará unas rosas bonitas, pero nada más. Vean. Creo que es precisamente porque la vi en un invernadero que eran más resistentes. Sí, Y también pero... había visto que en las rosas, o sea, cuando están recién, son rosas pequeñitas, he visto que en las plantaciones les hacen los acodos con la rama original, le sacan 2 acodos al lado izquierdo y derecho. A Y ver, eso sí se puede y no sé por qué me no le parece puse. que eso es súper interesante porque reduce gastos en la producción. A ver, aquí está, chicos. Vean este acodo. No se ve. A ver. Ya. En este acodo estamos haciendo lo que dice su compañero. Cogemos una sola rama larga, le enterramos, dejamos un espacio aéreo, volvemos a enterrar, dejamos otro espacio aéreo, enterramos y dejamos otro espacio aéreo. Entonces, de golpe, esta planta va a generar 3 plantas. En una planta, en un rosal fuerte, podemos hacer esto por el un lado y por el otro lado. Vamos a obtener 6 plantas de golpe. Esto sí es factible. Pero, como les digo, todo depende de cómo esté el vigor de la planta. Qué tan fuerte esté para aguantar este trabajo. Profe, una pregunta. Digamos ahí de las que hace 3, la primera sería como que tuviera mejor resultados, ¿no? Ya la última se hace más pequeñita y todo, ¿o no? O sí va a ser Sí. igualita, de fuerte, y todo, bonita y todo. Eso también, chicos, depende de la... Si esto hacemos con la planta de la señora, con esta planta de aquí, vamos a tener eso. La primera, una planta muy grande, o muchas veces la planta del final es más grande, porque las plantas del medio se convierten en transportadoras de los nutrientes. Pero si la planta está fuerte, si la planta está vigorosa, vamos a tener buenos resultados. Como les digo, nosotros podemos sacar el número de acodos que la planta resista. ¿Y cómo vamos a definir eso? Haciendo pruebas. ¿Estamos, chicos? Con eso, ¿la cebolla larga se propaga por este método de acodos o estoy confundido? No. Bueno, la cebolla generalmente se propaga por semillas, chicos. Venden unas cajas de semillas, a ver. Vamos a buscar. Cebolla.
Ya. Esta es la semilla de la cebolla, chicos. ¿Sí? Sale de estas florcitas y se siembra la semilla en el campo. Ha dado mucho mejor resultado sembrar la semilla por pilones. ¿Qué quiere decir esto? Hacer piloneras, hacer germinación aparte y sembrar solo las semillas, las plantas que han criado, ¿no? Vean las semillas cómo salen de la inflorescencia de la cebolla. Ya. ¿Por qué no hacemos una estaca sería? Porque ahí lo que es, Rafa, es más bien sería una estaca. Entonces, vean, estas son las plántulas de las cebollas ya germinadas que se les trasplanta a la parte productiva. Entonces, pónganse. Se siembra así las cebollas de así pegaditas, no así, ¿no? Entonces, veamos un... Ya. Este es las semillas de cebolla para germinar. Ustedes cogen estas semillas ya germinadas, se sacan y se las ponen en plantación, en esta forma. Claro que brotan raíces de la cebolla y desarrolla, pero ese ya es ¿cómo se llama? Eso sería ya que se va comiendo el bulbo. Ya no es buena para reproducción. O sea, sale una nueva planta, todo el bulbo se consume en la nueva planta. Entonces ya no es algo dable, porque lo que nosotros queremos vender es el bulbo. Y si el mismo bulbo lo utilizamos para reproducción, ya no tiene mucho sentido. Entonces, por eso la cebolla se siembra por semilla. Más cosas, chicos, algo más. Como les dije, ¿dónde está? Les tengo una tareita para el resto de la clase. Vamos a analizar este paper de una propagación vegetativa del mangle por acodos. Generalmente esto se utiliza para ¿cómo se llama? Reforestación. Entonces, échenle un ojo, hagan un mapa conceptual y un pequeño informe, ¿no? Un mapa conceptual de una página y un informe máximo de una página. Lo que me interesa es que ustedes mismos incluyan sus conclusiones, lo que entendieron del documento. ¿Sí? Preguntas, chicos. Yo tengo una pregunta, profe, pero es acerca del cultivo. ¿De cuál? De los que tenemos ¿Del que tuyo? sembrar. No, es en general. ¿Tenemos que hacer un álbum y un diario aparte o las dos cosas en una sola? A ver, ya me preguntan tantas cosas que me confunden ustedes. Vamos a hacer el álbum y el semillero, ¿no es cierto? El álbum, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer primero el semillero. Vamos a conseguir la semilla, creamos nuestra planta, tomamos fotos y hacemos el informe de nuestro semillero. Con las plantas y lo que sacamos de nuestro semillero, le secamos y hacemos nuestro álbum. Bueno, en realidad no es ni un álbum, no solo es la planta que están criando, donde podamos ver la semilla, la raíz y la planta. Si es que no es posible, si es que es algo grande, por lo menos una hoja y la raíz. ¿Sí? Entonces, vienen a hacer 3 trabajos ahí. El semillero, por un lado, ahí que quede bonito con las fotos y todo. Eso en el informe, ahí van a poner las fotos y van a hacer el diario de lo que ha pasado. Esos serían 2 trabajos, que al final es uno solo, es el semillero y el informe. Y el otro trabajo es coger las plantas que ustedes sembraron, pegar las hojas, pegar las semillas, secarles y poner la información en una hoja, ¿no? Puede ser una hoja A3 para que les alcance bien, ¿sí? ¿Estamos, Joana? Ya. En el álbum no van las características, nada, sino solo
la, No, en el la álbum planta. estaban las características. Ya, es como el trabajo que nos hizo hacer en PowerPoint. Eso, muy parecido a eso. Entonces pónganse, vamos a decir que esta foto de aquí es mi álbum. A ver, copiar imagen. Ya. Este es mi álbum. ¿Dónde está acá a disposición de la hoja? Mm. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener esto de algo parecido así, ¿no? Entonces esto va a ser por un lado las plantas, las hojas. Ya, si yo hubiera hecho la cebolla, más o menos voy a hacer así. Voy a tener otra que es así. Vamos a decir que aquí están las raíces de la cebolla. Ya tengo las raíces de la cebolla. Tengo las raíces. Ya. Entonces vamos a poner así. Vamos a poner una foto. Una foto de un cultivo. Entonces vamos a poner cebolla. Ya. Nombre común. Leer, toda la taxonomía, ¿no? Ya, aquí podemos buscar un dibujo bonito, una imagen bonita para ver el cultivo. Ya, veamos esta. Copiar imagen y le ponemos aquí para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. ¿Ya? Abajo, la semilla. Ya. Semilla. La. Y aquí ponemos nuestra semilla. Las hojas. Ponemos las hojas. Bueno, semillas, hojas, tallo, flores y fruto, ¿no? Y acá lo que se consume el bulbo que está acá, ¿no? Entonces, acá en el tallo, ahí ponemos es un bulbo. Entonces, aquí hacemos la explicación de nuestro cultivo. Esto, ligado al semillero que hicimos, vamos a tener una información completa de qué es lo que estamos haciendo, cuál es la planta que estamos trabajando y cómo las estamos cultivando. Vamos, chicos. Pero bonito, ¿no? Ahora bonito, no le hacen así como está aquí. Bien bonito, con hojas adecuadas, tamaños adecuados. Si es que hacen falta más hojas, hacen más hojas. Si es que es una planta pequeña, pueden poner en una hoja 3 tranquilamente. Como sea, háganse la idea, un collage con información del cultivo. Ya, gracias, profe, que vamos Ya. primero. ¿Alguien más, chicos? Sí, profe, a mí también me surgió una pregunta. Es en cuanto a las semillas. En algunos videos yo veía que ponían máximo 2 semillas o 3. Igual en el video que nos envió de las plántulas ponían 3 por alveolo y así. Sí. Pero en otros videos ponían más de 3. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre poner 3 semillas juntas en un solo lugar a poner más de 3? Sí, no tiene sentido poner más de 3. Imagínate que te germinan todas. Digamos que pone, ¿qué estás haciendo? ¿Qué cultivo estás haciendo? Del tomate. Ya, en el caso del tomate.
Verás, no tiene sentido poner más de una semilla en el caso del tomate. La semilla del tomate viene certificada. Tiene una germinación, creo que del 90%. Tú pones 2 o 3 semillas cuando tienes semillas que sabes que no van a prender. Entonces ahí te vas asegurando. ¿Compraste semillas de tomate o sacaste de un tomate algo? Saqué del tomate. Ya. Un paquete de 1000 semillas de tomate cuesta $80. ¿Ya? Eso nos significa más o menos 80 centavos por planta. Solo la semilla. Imagínense que ponemos 2 y que las 2 nos brotan. Y de esas tenemos que arrancar una porque solo tenemos que vender una semilla por alveolo. Entonces nuestra semilla ya no cuesta 80 centavos, sino ya sube a unos 60. Entonces ahí es más práctico dejar los alveolos vacíos, sacamos solo las plantas que brotan y las que no brotaron les ponemos a un lado. Y el alveolo que no funcionó, vuelve el sustrato a la funda de sustrato de todo y vuelve a servir. Entonces no hemos perdido. ¿Sí? ¿En qué se hace 2, 3 siembras? Generalmente semilla no certificada, en maíz o en frijol, donde la planta puede aguantar tener una gemela. En maíz se siembra 3 semillas por golpe, yo sembraría máximo 2, con buena semilla, ¿no? Si es que utilizan semillas sin certificar, sí tienen que poner por lo menos 3. Entonces, depende de eso, de Yanira, eso. Ya, profe, muchas gracias. Esa era mi duda, incluso por lo del costo de producción mismo, porque decía, si la semilla cuesta mucho y pongo demasiadas, o sea, estoy perdiendo. Sí, 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 exactamente. Ya, profe. Sí, sí, gracias. ¿Algo más, chicos? Ya. Entonces, manos a la obra, chicos, vayan a leer ese documento. Profe, Dime, yo Nicole. tengo una pregunta. Para el informe que vamos a hacer ahorita, ¿tiene alguna estructura? ¿No? Ustedes mismos busquen una buena estructura. Al principio, arriba pongan siempre su nombre, chicos, sí. Nunca se olviden de poner el nombre. Si no ponen el nombre, no les califico. Pongan arriba primero el cuadro sinóptico o el flujo, o lo que ustedes quieran hacer. En la primera hoja y en la segunda hoja hacen informe. En el informe prácticamente tienen que hacer un resumen bien concreto de lo que leyeron. Dicen lo que dice ahí y ustedes mismos quiero que concluyan algo. O sea, este profesor loco, ¿para qué nos manda a leer esto? Algo bueno tienen que sacar de aprender una técnica nueva en la reproducción del manga. ¿Sí? Entonces eso quiero que pongan ustedes ahí. Profe, Dime, Anita. yo tengo una duda. Verá, el otro día yo subí el otro mapa conceptual que nos dijo, pero Ajá. yo no puse nombre, yo puse nombre en el archivo. No hay problema con eso. O sea, lo que pasa es que, chicos, acostúmbrense a poner en ambos sitios el nombre. Porque yo cojo y descargo todo, pongan en el archivo y en el documento. Mándame un mensaje más tarde para poder permitirte que le cambies eso y le subas con el nombre. Listo, profe. Ya, Yo también hice lo mismo, profe. ya, igual, manden un Yo mensaje igual, para... profe. Todos, profe. Madre. Sí, profe. A ver, en la escuela no les enseñaron que pongan el nombre en los deberes, chicos. Profe, ahora ya lo ponemos en el archivo de PDF, más fácil. Sí, es cierto. Ah, ya le ponemos en el archivo de PDF. Cuando les pido que pongan en el archivo, no ponen. Hay gente que no me manda nombre ni en el archivo, ¿cómo se llama? Ni en el archivo, ni en el documento. A ver, ¿cuál dicen que es? El del mapa conceptual, profe. Mapa conceptual. Mm, Creo que es el del análisis del video. análisis del video. Ya. Cambien, chicos, por favor, eso. Fecha límite. Estamos hoy 18 ya. Cambien eso hoy tarde, les voy a dar hasta hoy noche.
Ya. Profe, otra pregunta. ¿Hasta cuándo está esto del informe y del mapa conceptual del paper? A ver, eso tendrían que hacer ahorita, chicos. No les puse fecha límite, pero siéntense a hacer ahorita, ¿sí? Si no alcanzan, suben el fin de semana tranquilamente, pero es para hacer ahorita. Ya. ¿Estamos? Ya, chicos. Cualquier cosa estamos conversando. Creo que mañana no tenemos con ustedes. Nos vemos el día lunes. Suerte ahí. Estudien para las pruebas, chicos, de la otra semana. No se dejen sorprender con esas cosas. Estamos conversando, chicos. Ya nos vemos. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe.